Hola, espero que se encuentren bien. En este video vamos a ver una resolución de un modelo de examen para la materia álgebra de la carrera de biotecnología de la UNPAS. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Mm. Bueno, acá tenemos un modelo. En el ejercicio uno se plantea un sistema de ecuaciones. En el ejercicio 2 se plantean cálculos y operaciones entre vectores, y en el 3 se plantean encontrar ecuaciones de rectas y planos. Bueno, empezamos por el primero. Nos pide que clasifiquemos el sistema y luego lo resolvamos usando el método más adecuado, que consideremos nosotros más adecuado. Pero bueno, en principio, para saber si un sistema es compatible determinado, una de las opciones es realizar el determinante. Si el determinante de la matriz asociada, es esta que está acá, es la matriz del coeficiente, ¿no? Menos una x, pongo menos uno, una y pongo un 1 y así, ¿no? Si esta matriz, el determinante de esta matriz S, me da como resultado un número distinto de cero, vamos a decir que el sistema es compatible determinado. ¿Sí? Si da igual a cero, hay dos opciones. O es compatible indeterminado o es incompatible. Entonces, vamos a realizar el determinante. Recuerden que el determinante lo podemos realizar a través de una fila o a través de una columna, la que nosotros prefiramos. En este caso, elegí la columna uno para desarrollar el determinante, ¿sí? Y no olvidemos que cada coeficiente tiene asignado un signo, ¿sí? Entonces, el primero le corresponde más, al segundo le va a corresponder menos y al tercero más. ¿Sí? Siempre son signos alternados. Entonces, ¿cómo se, cómo se calcula este determinante? Bueno, este determinante se calcula, el determinante de esta matriz, determinante de esta matriz, se calcula, bueno, empezando por el primer coeficiente, entonces ponemos primer coeficiente y multiplicando por el determinante asociado, que sería eliminando esta columna uno y esta fila uno. Entonces, el determinante que queda es este que está acá. ¿Ok? 1 menos 3, 5 menos 2. Un determinante de 2 por 2 que se resuelve multiplicando cruzados, ¿sí? Y resta. Para el segundo componente no tengo que olvidarme el menos, ¿sí? De los signos asociados. Entonces, menos 1 por el determinante que queda de eliminar esta columna y esta fila es el 1, 4, 5 menos 3. Aquí está. Y lo mismo hacemos con el último coeficiente. Eliminamos la fila uno, la columna uno y la fila 3. Y queda este determinante que es el 1, 4, 1 menos 3. Estos determinantes se resuelven multiplicando cruzado. Entonces sería 1 por menos 3 menos el producto cruzado de 5 por menos 3, que es menos 15. Y así con el resto, ¿sí? 1 por menos 3, menos 5 por 4 20, y acá 1 por menos 3 menos uno por 4 menos 4. Bueno, resolviendo, determinamos que el determinante termina siendo menos 10, ¿sí? Porque da menos 12 más 2, que es distinto de cero. Concluimos entonces que el sistema es compatible determinado y tiene solución única. Entonces, un método para encontrar la solución es usar el método de triangulación en Gauss, ¿sí? Entonces, lo podemos escribir para anticipar la operación que vamos a hacer. Digamos, utilizo Gauss para triangular la matriz, ¿sí? Y a continuación, triangulamos. Entonces, ¿cuál es la idea de triangular? Es que todos los coeficientes que están abajo de la diagonal principal
se anulen. ¿Cómo? Bueno, sumando, restando múltiplos de las filas, de manera que estos coeficientes se transformen en cero. Una opción sería sumar, por ejemplo, la fila 1 con la fila 2 y ponerlo como nueva fila 2, ya que si sumo menos 1 con 1, se me va a hacer 0. Entonces, sabemos que el primer objetivo es que estos dos números se hagan 0, entonces para la fila 2, la nueva fila 2 prima, sumamos fila 1 y fila 2, ¿sí? Menos 1 más 1 es 0, 1 más 1 es 2, 4 menos 3 es 1, y 13 menos 6 es 7. Para eliminar este coeficiente, podemos multiplicar esta fila, la 1, por 3 y sumarle la fila 3. Entonces, esto que está escrito acá. Si hacemos eso, nos queda finalmente 0, 8 y 9. ¿Sí? Entonces, 0 porque 3 por menos 1 es menos 3, más 3 es 0. 3 por 1 es 3, más 5 es 8. 4 por 3, 12, menos 3 es 9. Y 3 por 13 es 39, más 4 es 43. Falta un solo pasito, que es eliminar este 8. Para eso podemos multiplicar la fila 2 por 4 y hacer la resta. Por ejemplo, podemos hacer 8 menos fila 3 menos fila 2. Como lo tenemos acá. La nueva fila 3, ¿quién va a ser? La que se obtiene restando a esta fila 4 veces la de arriba, ¿sí? La segunda. Y eso da 0 acá, obviamente. Esta le tenemos que restar 4 veces este 1, termina quedando 5. Perdón, 4 veces esta, que sería 4. 9 menos 4 es 5. Y a este le tenemos que restar 4 por 7, que sería 28. Y eso termina dando 15. Bueno, una vez que llegamos acá, que obtuvimos la triangulación que estábamos buscando, que es básicamente estos tres números hagan 0, volvemos a transformar esta matriz eh, en coeficientes de otro sistema, un sistema equivalente al nuestro. Recordemos que el sistema equivalente es aquel, dos sistemas, o mejor dicho, dos sistemas son equivalentes si tienen el mismo conjunto de solución. Entonces, sabemos que operando entre filas se pueden obtener múltiples sistemas equivalentes. Este sería uno. Y la característica que tiene el sistema es que ya de la última ecuación podemos obtener el valor de una de las cinco medidas, que sería z igual a 15 sobre 5, es decir, que z es igual a 3. Ya encontramos el valor de una de las incógnitas, que es el 7, que es la z. Ahora lo que vamos a hacer es ir para arriba encontrando el resto de las incógnitas. Entonces, vamos a escribir reemplazo la ecuación 1 en la ecuación 2. ¿Sí? ¿Y qué obtenemos? 2i más z, que es 3, igual a 7. Es decir, que 2i es igual a 7 menos 3, es decir, que i es 4 dividido 2. O sea que i es 2. Ya tenemos x, perdón, tenemos z y tenemos i, falta x. Entonces, vamos a ponerle ecuación 4 a esta y vamos a escribir reemplazamos o reemplazo 1 y 4 en la ecuación 3. Entonces, esto de ir escribiendo anticipando lo que uno va a hacer, es conveniente para que el que va a abordar el problema para corregirlo, no se pierda en la resolución. ¿Sí? Entonces tenemos que reemplazar todo lo que encontramos en esta ecuación, ¿sí? Y encontrar el valor de x. Entonces, vamos a reemplazar.
tenemos eh, menos x más menos x más y que valía 2, más 4 veces z que valía 3, igual a 13. Podemos pasar esta x para este lado y el 13 para la izquierda, quedaría 2 más 12 menos 13 igual a x, es decir que x es 1. Entonces, encontramos conjunto de solución y vamos a escribir la respuesta, ¿sí? Entonces, respuesta, el sistema es compatible determinado y la solución es en x1, en y2 y en z3. Y con eso termina el problema 1, ¿sí? Bueno, para el problema 2 tenemos que operar entre vectores, ¿sí? Nos dan el valor de cada vector. U vale 1, 0, menos 2, B vale 1, menos 1, menos 1, y W 0, 2, 1 son los tres vectores del espacio de R3. Y en el punto A, el primero de los ejercicios, tenemos que realizar una resta de vectores primero y después un producto escalar, o antes del producto escalar hacer un producto por escalar, que es multiplicar el menos 3 por b, y después finalmente el producto escalar, o al revés, ¿no? Recordemos que esas operaciones no alteran el producto, ¿sí? Bueno, entonces hagamos menos 3, vamos a reemplazar por b, que es 1 menos 1 menos 1, escalar, y acá vamos a poner un cochete para no confundirnos, u que es 1, 0 menos 2, escalar, no, resta, w que es 0, 2, 1. Entonces, primero, ¿qué operación hay que hacer? La resta. Podemos también introducir este escalar. Entonces, vamos haciendo todo lo que podemos. Menos 3 por menos 1 es 3. Y este también es escalar. Este vector que me quedó, que es 1 menos 0, 1. 0 menos 2 es menos 2. Y menos 2 menos 1 es menos 3. Bueno, el producto escalar, recuerden cómo era, componente a componente, y se iban sumando este, los productos. Entonces, menos 3 por 1, este ya es un producto tradicional, ¿no? No es un producto de vectores, producto escalar de vectores. Más 3 por menos 2, más 3 por menos 3. Es decir, que esto termina dando menos 3, menos 6, menos 9. Es decir, menos 18. Y ese sería el resultado de esa forma. Para el caso del ejercicio B, nos piden que calculemos eh, el módulo de este vector, ¿sí? Si es que es un vector. Este, Habría dos opciones, ¿no? O sea, que el resultado de esta cuenta sea un número, o que el resultado de esta cuenta sea un vector. Si el resultado de esta cuenta es un número, el módulo de un número, ya sabemos que es el mismo número sin signo, ¿no? O sea, siempre va a dar positivo. Si es un vector, bueno, habrá que calcularlo. Entonces, de este podemos hacer, si quieren, dos. Si me permiten, hacemos dos ejercicios, ¿sí? No más, que va a ser eh, W. Vamos a cambiar la operación, vamos a poner el punto eh, vectorial acá, ¿sí? Y también un producto vectorial acá dentro. ¿Cómo podría ser eso? Bueno,
Vamos a ver si sabes. ¿Sí? Pueden ser dos ejercicios distintos, ¿no? Entonces, primero hay que hacer el producto vectorial U por V. Eso, recuerden que la mejor forma de hacerlo era usando un determinante, un pseudo determinante, ¿sí? Entonces, lo podemos hacer en cálculo auxiliar o lo resolvemos primero, cálculo auxiliar. Recuerden que todas las cuentas que no quieren poner en el cuerpo del problema, no puede poner en cálculos auxiliares. Entonces, haciendo el producto vectorial U por V, ¿cómo se hacía? Bueno, se ponía en los vectores directores o versores, IJK, y era, recuerden que I era un vector de norma 1, de módulo 1, 1, 0, 0, en la dirección del eje X. El J era un versor 1, 0, 1, 0, que es en la dirección del eje Y, y bueno, finalmente el versor K que está en la dirección del eje Z. Eh, bueno, acá poníamos U que es 1, 0, menos 2, y B que es 1, menos 1, menos 1. Esto da en I, ¿pueden? Que tenemos que usar también la regla de los signos, ¿no? O sea que el primero es más, el segundo es menos, el tercero es más. Bien, entonces, ¿y por quién? Bueno, el determinante adjunto, que sería 0, menos 2, menos 1, menos 1, menos J por el determinante adjunto, que sería eliminando esta fila y esta columna, que sería 1, 1, menos 2, 1. Y finalmente, el K por el 1, 0, 1, menos 1. Esto da I por menos 1 por 0 es 0, menos 1 por menos 2 que es 2, o sea que queda menos 2, menos J por, esto es 1 por menos 1, es menos 1, y acá queda menos 2, que sería 2, tenía quedando 1, y finalmente este que sería acá, 1 por menos 1, menos 0 es menos 1. Bueno, ¿cómo queda esto? Esto queda en un solo, esto va a estar en la componente X, sería menos 2. Este va a estar en la componente Y, que va a ser menos 1. Y este va a estar en la componente Z, que va a ser menos 1 también. Es el vector que se obtiene al hacer el producto vectorial entre U y V, ¿sí? Ahora vamos a hacer el producto escalar con W, entonces quedaría así la operación. Vamos a hacer ya la cuenta definitiva. Vamos a trasladar esto abajo, y ya lo tenemos. ¿Qué va a hacer? Con esta cuenta, ¿cómo lo hacemos? Hacemos un módulo de W que era 0, 2, 1, escalar producto vectorial entre U que era 1, 0, menos 2, vectorial B que es 1, menos 1, menos 1. Entonces, esto da, esto que está acá, sabemos ya cuánto da, que da menos 2, menos 1, menos 1. Menos 2, menos 1, menos 1. Y bueno, finalmente esto da 0 por menos 2 es 0. 2 por menos 1 es menos 2. Y 1 por menos 1 es menos 1. Esto da el módulo de menos 3, que es 3. Que sería el ejercicio. ¿Ok?
Y si queremos hacer el otro ejercicio, que es con los vectores, veamos cómo procedemos. Veamos cómo procedemos. Bien, vamos por acá. Queda lo siguiente. Vale, ¿cómo sería este ejercicio? Sería de comité. Bueno, reemplazamos por los valores. Sería W, ya 0, 2, 1. Vectorial. Este vector, que ya sabemos cuánto da -2, -1. Y hay que hacer de vuelta otro producto vectorial. ¿Sí? Entonces, hagamos el producto vectorial acá, cálculo auxiliar. Vamos a hacer I, J, K, 0, 2, 1, -2, -1. Es decir, que nos queda. Para I nos va a quedar -2 más 1, que es -1. Para J con este menos nos va a quedar 0 -2, que es 2. Y para Z nos va a quedar -2 más 4, que es, perdón, 0, 0 más 4, que es más 4. Bueno, entonces el vector sería -1 en X, -2 en y 4 en Z. Bueno, multiplicando ahora, ¿sí? Multiplicando vectorialmente, obtuvimos que este producto da -1, -2 y 4. ¿Cómo se obtiene el módulo del vector? Bueno, tenemos que resolver la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más la tercera componente también al cuadrado. Y esto da la raíz de 1 más 4 más 16. Es decir, esto da la raíz de 21. Y ahí termina el problema. ¿Verdad? No se puede. ¿Sí? Bien. Esta sería una opción adicional si acá en el módulo me quedaba un vector, ¿no? El módulo de un vector o norma del vector no se calcula como se calcula el módulo de un número, ¿eh? Eso hay que tener cuidado con eso. Bien, finalmente, el tercer ejercicio propone encontrar un plano, ¿sí? Para eso nos dan algunos datos que son un punto, dos puntos, ¿sí? Y un vector directo. Entonces, recordemos que la ecuación paramétrica vectorial del plano, de un plano cualquiera, son todos los puntos del espacio. Recordemos que X raya es el vector que tiene forma X y Z, ¿sí? Entonces, cualquier vector, cualquier vector del espacio, o punto del espacio, que en este plano, eh, se puede escribir como eh, alfa por el vector director 1 más beta por el vector director 2 más un punto cualquiera, o el vector asociado a un punto cualquiera por donde yo quiero que pase ese plano. Y estos alfa y beta son números reales que los llamamos parámetros. ¿Sí? Son números que van multiplicando los vectores directos. Bueno, recordemos que esto es una ecuación vectorial. Entonces, esto es un vector, no es un punto. Hay un abuso del lenguaje que por lo general decimos punto cuando acá es un vector. Entonces, cada punto tenemos que saber que tiene asociado un vector. Y el punto P0 en el espacio tiene asociado el vector P0. ¿Sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, un punto cualquiera en el espacio, por ejemplo, este que está acá, ese punto P0, supongamos, bueno, también tiene asociado un vector que empieza acá y termina en punto P.
Este se llama vector. Entonces, eso no confundir, ¿eh? Porque entre los puntos no se pueden hacer operaciones como hicimos recién. Estas operaciones que vimos recién son entre vectores, no entre puntos. No existen operaciones entre puntos. Suma de puntos y esas cosas no existen. Sí entre vectores. Bien, entonces, tenemos un vector director porque es uno, hay un vector que es dato. Nos faltaría el otro vector. Tenemos dos puntos, necesitamos solo un punto por donde pasa el plano. Pero bueno, lo que podemos hacer, entonces, es un pequeño esquema que siempre nos ayuda a tomar una decisión de qué es lo que tenemos como datos. Entonces, supongamos que estos son los tres ejes, este es el X, este es el Y y este es el Z. Y nosotros lo que tenemos es una dirección, que es B, y dos puntos, P0 y P1. Lo que podemos hacer, lo que podemos hacer para determinar los datos que nos faltan, que es un vector, es generarnos otro vector director. ¿Cómo se puede generar un vector director? O una dirección restando dos vectores asociados a dos puntos, que sería restando este vector asociado P0 con este vector asociado que es P1. Eso da como resultado la dirección esta acá. ¿Sí? Entonces, simplemente haciendo o llamando, si quieren, vector director 2, busco, busco entonces un vector, o mejor dicho, otro vector director. Ya tenemos uno, ¿sí? Lo buscamos, busco otro vector director. No hace falta aclarar nada, simplemente vamos a poner P0 menos P1, P1 menos P0 es indistinto, ¿sí? Y bueno, lo que tenemos que hacer es la resta de esos dos vectores. El vector 1, 0 menos 2, menos el vector asociado a P1, que es el 1, 1, 2. Y eso da el nuevo vector director, que es el 0, menos 1, menos 4. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos vectores directores y un punto por donde pasa el plano. Es decir, que nuestro plano pi va a tener la forma de alfa por el vector director 1, que era el 1, 1, 2, 1, 1, 2, y el vector V2, que es el 0, menos 4, más un punto cualquiera. Yo voy a elegir P0, pero podrían elegir P1 tranquilamente, 1, 0, menos, ¿sí? Más el 1, 0, menos. Y esto que está acá es la ecuación paramétrica vectorial del plano pi que me estaban pidiendo, ¿sí? Es un plano que tiene como vector director a B, el 1, 1, 2, y pasa por el punto P0. Bien, entonces el punto A lo podemos hacer. Encontramos el plano, encontramos la ecuación del plano, la ecuación vectorial del plano, ¿sí? Eh, Ahora vamos a ver el punto B, que es un vector n perpendicular al plano, ¿sí? Recordemos que el producto vectorial era un producto que al multiplicar dos vectores daba como resultado otro vector, pero era un vector muy particular porque era un vector perpendicular a los dos anteriores. Es decir, si multiplico el vector u con el vector b, lo que voy a obtener es un vector normal o perpendicular a ambos, ¿sí? Entre este y este hay un ángulo recto y entre este y este también hay un ángulo recto. Entonces, ¿cómo podemos hacer, dado un plano, encontrar un vector normal al plano? Bueno, no es difícil. Tenemos todos los datos, ¿sí?
porque fíjense que si tengo este plano, está acá, ¿sí? Yo solo con otro color, se resalta un poquito más. Supongamos que tengo este plano verde, entonces quiero encontrar un vector que sea normal a este plano. ¿Cómo hago? Bueno, busco dos direcciones que estén acá adentro, dos direcciones, que puede ser justamente el vector director 1 y el vector director 2, y multiplicarlos vectorialmente para obtener el vector que estoy buscando, que es el vector normal. ¿Sí? Entonces, la operación entonces se hace de la siguiente manera. Haciendo el producto vectorial entre el vector 1 y el vector 2. 1, 1, 2 y el 0, menos 1. Bueno, realizando esta operación para la componente y o la componente x, vamos a hacer este producto, este determinante, que sería menos 4 más 2, que es menos 2. Para el vector, para la componente j hacemos este por este, que es menos 4, menos 0, que sería menos 4, pero hay que agregarle el menos que corresponde ahí, ¿sí? Así que sería 4. Y finalmente, para la componente z, es este menos este por este, menos este por este, será menos 1. Entonces el vector normal, un vector que tiene que ser normal a los dos vectores, ¿sí? Bien, eh, si uno quisiera comprobar y tuviera tiempo, simplemente para comprobar, compruebo perpendicularidad. Si no estoy muy seguro o muy segura, ¿qué hago? Hago el producto vectorial. Por ejemplo, B1 por n. ¿Sí? Y B1 era el 1, 1, 2. O sea que pongo 1, 1, 2. Escalar. ¿Por qué escalar? Bueno, porque el producto escalar, recordemos, que cuando daba 0 era porque estos dos vectores eran perpendiculares, es decir, formaban un ángulo de 90 grados, ¿sí? Si hago este producto escalar, ¿qué obtenemos? Primer componente por primer componente da menos 2, más primer componente, segunda por segunda, que da 4, más la tercera por la tercera, que es menos 2. O sea que esto dio 0. Efectivamente, entonces, B1 es perpendicular al vector normal. ¿Ok? Lo mismo va a ocurrir con el vector director 2. Bien, entonces el punto B era encontrar el vector normal, lo encontramos, ¿sí? Después dice, en el punto C, encontrar, si es posible, ¿no? La ecuación implícita del plano, que es otra manera de escribirlo diferente a esta ecuación, la ecuación vectorial paramétrica, ¿sí? Resolviendo la ecuación vectorial. O sea, que a partir de resolver esta ecuación, vamos a obtener la ecuación implícita del plano, ¿sí? Bueno, así que bueno, resolvamos esta ecuación, este producto, ¿sí? Esta ecuación se llama ecuación vectorial del plano, a secas, vectorial del plano, y si la resolvemos, la ecuación vectorial nos da la ecuación implícita del plano, ¿sí? Entonces, pongamos el vector director acá, que es el menos 2, 4 menos 1, menos 2, 4 menos 1. Multipliquemos por el vector genérico x y z. Y de este lado pongamos de vuelta el vector normal. Y multipliquemos por el vector asociado P0. 1, 0, menos 2. Entonces tenés 1, 0, menos 2. Es un producto escalar, ¿eh? Un producto escalar. Dios mío, espatarrado. Ahí está. Bueno.
Bueno, entonces acá queda menos 2x más 4y menos z. Y eso tiene que dar menos 2 más 4 por 0, 0, menos 1 por menos 2 es más 2. No me equivoco, esto da 0. Es decir, que la ecuación implícita del plano es menos 2x más 4y menos z igual a 0, que es la ecuación que nos estaban pidiendo. Es otra ecuación, otra forma de expresar la ecuación del plano. Si efectivamente esta es una ecuación del plano, cualquiera de sus puntos debe cumplir esta ecuación. Por ejemplo, el punto 1. ¿Sí? Entonces, si P1 pertenece al plano pi, debe cumplir esta ecuación. Debe cumplir la ecuación implícita. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, entonces, P1, ¿cuánto hay? Vamos a ver. 1, 1, 2. 1, P1 es 1, 1, 2. Si verifica esta ecuación, entonces es un punto del plano. Menos 2 por 1, entonces cambio la x por el 1, que es x, este sí, este es z, más 4 por y, que es 1, menos 2 por 2z. Y esto efectivamente cumple la ecuación porque esto es menos 2, más 4 menos 2, y esto es 0, y efectivamente 0 es igual a 0. ¿Ves? Entonces, esta es una ecuación, es la ecuación implícita del plano, ¿sí? Porque tiene a este punto, digamos, y también tiene este punto, porque si ponemos 1, 0, menos 2, 1, 1 en x, 0 acá y menos 2 acá, nos termina dando también 0. Entonces, los dos puntos cumplen la ecuación implícita, y si nos buscamos un tercer punto, también va a cumplir. Así que estamos seguros de que esta ecuación que encontramos acá es la ecuación implícita de nuestro plano. En el punto D está pidiendo una recta que sea paralela al plano, es decir, que esté en el plano. Una recta paralela al plano tiene que ser o una recta que está por acá arriba, tiene la misma inclinación que el plano, como quien dice, ¿sí? O puede estar dentro del plano. O sea, son dos opciones. Bueno, elijamos una recta L que esté metida en el plano, ¿sí? Entonces, eh, para eso vamos a buscar una dirección. ¿Qué dirección puede ser? Y obviamente puede ser una dirección del plano, esta, o cualquier otra que me quiera armar, pero recordemos que cualquier dirección del plano se tiene que poder construir con estas dos, ¿sí? Podría sumar estas dos y generarme otra dirección nueva, o multiplicar este por un número y este por otro, y sumar o restar estas dos, y ahí también voy a obtener otra dirección nueva, pero bueno, para no hacerlo tan larga, voy a elegir esta mejor, ¿sí? Vector director 2 lo voy a elegir como la dirección de mi recta, ¿sí? Entonces, eh, entonces, vamos a hacer lo siguiente.